De un lado, pobreza, violencia, terremotos, huracanes y destrozos. Del otro, turismo, industria y una economía en crecimiento. Te invitamos a averiguar por qué Haití y República Dominicana, a pesar de que comparten la misma isla, tienen realidades e historias tan diferentes. La ubicación geográfica, los recursos naturales y las condiciones climáticas influyen de un modo u otro en el desarrollo y las potencialidades de los países. Por eso suele llamar la atención que dos países que comparten la misma isla tengan realidades tan distintas. Estamos hablando de Haití y República Dominicana, las dos naciones que habitan la Española, la cuarta isla más grande del mundo que cuenta con una frontera internacional. Pero las diferencias a uno y otro lado del límite son abismales. Haití es el país más pobre de América y solo está alfabetizada el 62% de la población. Aparece en el puesto 163 por su índice de desarrollo humano, solo por encima de dos países asiáticos y varios africanos. Dominicana, en cambio, tiene un ingreso per cápita 6 veces superior. Su alfabetización llega al 96% en adultos y su índice de desarrollo humano se ubica cerca de la media mundial. Ambos países tienen una población relativamente similar, aunque Dominicana ocupa el 63% de la isla. Esto da como resultado que la densidad de población haitiana sea mucho mayor. Está claro que la geografía no determina todo, y podríamos pensar que las decisiones políticas o la corrupción favorecieron a que Dominicana lograra un mayor crecimiento. Esto es cierto, pero incluso la naturaleza parece jugarle a favor. Mientras que el último desastre natural del lado oriental fue en 1998, Haití sufrió dos terremotos devastadores en 2010 y 2021, en los que murieron 320.000 personas y hubo más de 2 millones de damnificados. Entonces, ¿es mala suerte lo de Haití? ¿Tiene una maldición o hay causas racionales que explican la situación? Hay varios argumentos convincentes que ya veremos, aunque un grado de mala suerte podemos encontrar en este punto. La isla es atravesada por dos fallas de las placas tectónicas. La que está al sur, llamada Enriquillo, abarca buena parte de Haití y justo pasa por las zonas más pobladas, incluida Puerto Príncipe. De hecho, a solo 15 kilómetros de la capital estuvo el epicentro del devastador terremoto de 2010, uno de los más terribles de la historia. Dejando de lado esta cuestión, es útil retroceder algunos siglos. Después de la llegada de los europeos, los españoles conquistaron la isla. Pero a finales del siglo XVII cedieron la parte occidental a Francia. Haití se convirtió en una colonia muy importante por los réditos económicos que brindaba. Como la mayoría de los indígenas había muerto a causa de enfermedades traídas desde Europa, los franceses enviaron miles y miles de esclavos africanos para explotar la caña de azúcar en el Caribe. Durante el siglo XVIII, 800.000 esclavos africanos arribaron a la colonia francesa. En aquellos años estaba mucho más desarrollada la parte occidental respecto a la oriental, ya que España tenía que lidiar con muchas otras cuestiones, además de lo que hoy conocemos como Dominicana. Todo cambiaría en la época de la Revolución Francesa. Los ánimos también estaban caldeados en América, y los esclavos encabezaron una revuelta sin precedentes. De esta forma, en 1804 Haití proclamó su autonomía. Así se convirtió en el primer país independiente de América Latina. Lo que siguió no fue fácil para la incipiente nación. 21 años después, en 1825, 3 barcos franceses llegaron a Puerto Príncipe y exigieron reparaciones por la independencia. Al revés de lo que sucede en muchas guerras, fueron los vencidos quienes reclamaron reparaciones. En este caso, por la renta que dejaron de recibir en la colonia y por los esclavos liberados. La cifra pedida era exorbitante, 150 millones de francos. Unos años antes, Francia había vendido Luisiana a Estados Unidos por 80 millones, un territorio 76 veces más grande que el haitiano. Pero Francia contaba con el apoyo de otras potencias, mientras que Haití recién se estaba formando como nación. Ante esta situación, el gobierno aceptó la deuda y evitó una nueva guerra con Francia, que reconoció formalmente la independencia de Haití. La deuda era impagable para este nuevo estado, que igualmente intentó afrontarla. Hubo años en los que los pagos a Francia llegaron a ser el 40% de los ingresos del país. En 1837 se negoció un nuevo tratado y la deuda de independencia, que algunos llaman rescate, se redujo a 90 millones de francos. De cualquier modo, los ingresos en Haití seguían sin poder hacer frente a esa enorme deuda que se les había impuesto. La solución fue recurrir a préstamos de bancos franceses y estadounidenses. Ahora, los haitianos no solo tenían de acreedores a Francia, sino también a bancos y debían pagar intereses.
Esta situación es conocida como la doble deuda y se conoció en profundidad recién en 2022, gracias a una investigación del New York Times. Las obligaciones de Haití para realizar los pagos se extendieron durante décadas y décadas. Recién en 1947, después de 122 años, Haití pudo librarse completamente de la doble deuda. Sin embargo, había un gran daño que ya estaba hecho. El dinero, por las deudas a Francia y a los bancos, si se hubiera quedado en el país y a valores actuales, se estima en un monto que va desde los 21.000 a los 115.000 millones de dólares. Es decir, entre 1 y 6 veces el producto de la economía haitiana en un año. Allí se abrió una ventana de oportunidad para esta nación, pero que no se aprovechó. En 1957 accedió al poder François Duvalier, quien conduciría luego una sangrienta dictadura hasta su muerte en 1971. Fue sucedido por su hijo Jean-Claude, quien sería derrocado en 1986. Fueron años represivos y en los que se acentuó la desigualdad. Existe aún hoy en el país una pequeña élite millonaria y una enorme cantidad de gente en la pobreza. A partir de allí, con cierta presión internacional, se buscó democratizar el país y hubo elecciones libres, aunque también varios golpes de Estado, y el país se mantuvo como el más pobre de América. En 2003, el entonces presidente Jean-Bertrand Aristide puso sobre la mesa un tema que no se había mencionado antes. Reclamó a Francia el monto exacto de 21.685.135.571 dólares con 48 centavos por las pérdidas causadas por la injusta deuda que tuvo que pagar su país. Meses después, en medio de una situación social caótica, Aristide fue depuesto por un golpe de Estado con intervención de Estados Unidos y Francia. De hecho, el gobierno francés lo envió en un avión a República Centroafricana. Mientras tanto, ¿qué pasaba al este de la frontera? República Dominicana tuvo sus propios vaivenes, como toda América Latina, pero no tuvo que pagar ninguna deuda por su independencia. A pesar de haber sufrido en el pasado gobiernos autoritarios, en las últimas décadas fue una de las economías más pujantes de la región, sobre todo gracias al turismo, la industria, la agricultura y la minería. A pesar de también tener problemas de corrupción, Dominicana logró una mayor integración con la región y fue más atractiva para la inversión extranjera. Una ventaja respecto a su vecino es que se habla español, mientras que en Haití prevalecen el criollo y el francés. Hay otra enorme diferencia entre ambas naciones y se puede ver a simple vista en una imagen satelital. Desde esta perspectiva, nos será muy fácil determinar dónde está la frontera gracias a la vegetación. En Dominicana, el área selvática llega al 64%, mientras que en Haití es solo el 12%. Casi todos los bosques nativos haitianos fueron arrasados en la época colonial para dar paso a la explotación de la caña de azúcar y en la etapa posterior para explotar la madera y pagar la deuda con Francia. A esto se agrega que el país sigue atrasado en sus recursos energéticos y la población ha utilizado históricamente al carbón vegetal. Dominicana, en cambio, no arrasó sus bosques y pudo importar combustibles, por lo que conserva una gran vegetación. Esta cuestión no es un detalle, ya que protegió al país de varios de los desastres naturales que sufrió la isla, que como vimos se sufrieron más del lado haitiano. Aquel terremoto de 2010, además de la enorme devastación que trajo de forma inmediata, generó otros problemas con el tiempo. Por ejemplo, llegaron organizaciones y personas a ayudar de distintos puntos del planeta. La ONU envió tropas desde Nepal, pero además de colaboración llevaron cólera. En la siguiente década murieron 10.000 personas en Haití por el brote de esta enfermedad. La inestabilidad nunca cesó en este país. En 2021 fue asesinado el entonces presidente Jovenel Moïse. No se realizan elecciones desde 2016 y el Estado no tiene control de las calles, tomadas por pandillas violentas. Ante esta situación, son muchos los haitianos que buscaron refugio en el extranjero. Muchos emigraron a América del Norte, pero también al único país con el que comparte frontera y que además cuenta con una economía más próspera. En Dominicana está lleno de haitianos, muchos de forma ilegal, que realizan duras tareas en los sectores de la construcción y la agricultura. Para contener la oleada de inmigrantes, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció la construcción de un muro entre ambos países. La primera parte se inauguró a fines de 2023 y continúa la obra en otras partes del perímetro. A pesar de ser dos pueblos que comparten geografía e historia, permanecen muchos resquemores entre haitianos y dominicanos.
De un lado, recuerdan la invasión haitiana en el siglo XIX, cuando Dominicana estuvo bajo dominio haitiano durante 22 años. Del otro lado, la llamada Masacre del Perejil, cuando en 1837 el entonces presidente Rafael Trujillo dio la orden de asesinar a alrededor de 20.000 haitianos. Este sentimiento anti-haitiano puede explicar el apoyo del muro entre los dominicanos. Pero en el fondo sucede lo mismo que en otras partes del mundo. Ante una situación de desigualdad, los inmigrantes realizan los trabajos que los locales no quieren y envían remesas a sus países de origen. Lo mismo que millones de dominicanos que están en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y España. Además, Dominicana saca un gran rédito comercial por su relación con su vecino. En el último año, el 7% de las exportaciones de productos dominicanos tuvieron como destino Haití, por un total de 950 millones de dólares. En sentido inverso, solo se importaron productos por 4 millones de dólares desde Haití, lo que equivale al 0,018% del total. La historia de su independencia, deforestación, gobiernos corruptos, violencia, xenofobia y catástrofes naturales. Todo esto nos sirve para explicar por qué Haití se encuentra por detrás de su vecina dominicana en tantos aspectos. Actualmente se prepara una nueva intervención internacional que buscará ayudar al despegue del país. ¿Te parece que puede ser útil? ¿Cómo imaginas el futuro de estas dos naciones hermanas? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, hacerte miembro del canal o darle me gusta a este video. Hasta la próxima.